acerca de cómo es que Dios se revela a través de diferentes medios, ¿no? Y estábamos hablando de una revelación que es dada a todas las personas, absolutamente a todas las personas a través del mundo. Y entonces estábamos analizando el texto que viene en Romanos capítulo 1, versículo 18 y el versículo, perdón, especial, 19 y 20. Entonces, en esos versículos nos habla acerca de cómo es que Dios se está revelando y dice la palabra en RBR, se manifestó, porque Dios se los hizo manifiesto y entonces todos, absolutamente todos conocieron a Dios, conocieron su eterno poder y deidad y entonces a través de lo creado. Entonces vimos varias partes de ese texto para observar qué es lo que implica esta revelación para todos, ¿no? Entonces vimos la primera parte implica que absolutamente todos, sin lugar a duda, Dios nos lo asegura, todos conocen algo de Él, ¿sí? No lo conocen personalmente todos, pero todos conocen que existe, conocen que le hay, conocen su poder, conocen su bondad. Hechos capítulo 14, lo conocen porque Dios les pone el disfrutar las cosas. Hechos versículo 17, porque aún pone su lugar de habitación. Y entonces tenemos nosotros este conocimiento absolutamente todos, sin lugar a duda, ¿sí? Ahora, la otra cosa que se revela de Dios, aparte del hecho de que existe, su eterno poder y deidad, es que también se está revelando una ira, porque cuando surge esta primera revelación de quién es Él, no todos lo aceptan. De hecho, literalmente, nos dice el texto, nadie lo acepta, ¿sí? Todos, absolutamente todos, Salmo 14, se han hecho inútiles, todos se han alejado, no hay quien busque a Dios, y entonces tenemos nosotros que ver que Dios, también una de las formas en las que dice que se está revelando, es a través de esa ira, de gente que se está alejando cada vez más de Dios. Y entonces ese mismo alejarse es una prueba de que Dios existe, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver una tercera forma de revelación general, ¿va? Ahí fueron dos. Una de esas fue la creación, la otra fue la ira que está sucediendo en todo el mundo en gente que se está alejando cada vez más de Dios. Y la tercera es la revelación en el hombre, ¿sí? Entonces titulé este estudio de hoy como Dios en el hombre, ¿sí? La revelación de Dios en el hombre. Y lo vamos a ver a través de tres partes, ¿sí? La primera parte está haciéndonos referencia, que diga, va a ser el hombre como imagen de Dios, ¿sí? La segunda parte va a ser la conciencia en el hombre. Y la tercera parte va a ser las implicaciones que esto tienen para los no creyentes y para los creyentes, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte, el hecho de que cada uno de nosotros fue creado como una imagen de Dios. Si recordamos Génesis capítulo 1, recordamos que el punto específico de toda la creación se estaba desarrollando alrededor de el punto clímax que está en el versículo 26 y 27. Entonces ubica en Génesis 1 y en el versículo 26 y 27 nos habla acerca de la creación del hombre. Y entonces Dios utiliza unas palabras diferentes. Dice, no solamente era bueno lo que estaba viendo cuando él creó, sino que era muy bueno. Es el clímax de toda la creación. Y entonces los trabajos de Dios en la tierra estaban destinados a poder crear esta imagen a semejanza de Dios y entonces poder hacer algo que está en cierta forma más grande que toda la demás creación, dándole gloria a Dios, ¿sí? Salmos versículo 19, versículo 1 y 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, si los cielos hacen eso, ¿qué es lo que hacen los humanos? ¿O qué es lo que tendrían que estar realizando los humanos? Tendrían que estar haciéndolo de una forma más alta, ¿sí? Porque no solamente ellos cuentan la gloria de Dios, su eterno poder y deidad, sino que tendrían que estar contando la parte moral de Dios. Tendrían que estar dando a conocer la gloria de Dios en su amor, en su justicia, en su bondad, en todas estas características que los cielos no nos están contando, ¿sí? Que no nos cuenta el firmamento,
no nos cuentan las aves, los animales, lo debería de estar contando entonces el hombre, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tiene una cierta obligación por el hecho de que es creado a la imagen de Dios. Ahora, entonces, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando el hecho de que cada uno de nosotros se ha separado de este estado. Voy a apagar la cámara para que no se vea así raro. Se ha separado de este estado y entonces ese estado original que era muy bueno, versículo 31 de Génesis 1, se ha convertido en una imagen que está incompleta, una imagen que está corrupta. Ahora, la idea para los que son cristianos es exactamente entonces la contraria. Cuando estábamos en Trascendente nos iban a preguntar, nos preguntaron una pregunta que yo quería responder mucho, pero que no pude porque la pidieron otras personas antes que yo. Era, ¿por qué y para qué fuimos hechos nosotros? ¿No? Y ahí, en especial, la pregunta de ¿para qué? Me agarra mucho porque tiene dos sentidos. Un sentido es qué deberíamos estar buscando nosotros lograr en nuestra vida. Y el otro sentido es cómo tendríamos que estarlo logrando. Les voy a ejemplificar esto. Cuando vemos la Biblia, vemos que en nuestro punto específico, la primera parte que estaba hablando ahorita, es que nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios, ¿no? Para poder agrandar este nombre que Dios tiene, no en el sentido de hacerlo más grande, sino en el sentido de hacerlo más visible, de ejemplificarlo, de realizarlo en nosotros como personas. Y ese es nuestro sentido básico en toda la Biblia. Pero si checamos nosotros Génesis capítulo 1, a pesar de que la Biblia lo hace más claro en otras partes, ahí no se ve de forma clara, directamente, porque dice versículo 26 y 27, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y varón y hembra los creó, ¿no? A imagen y semejanza de Dios los creó. Ahí no está diciéndonos de forma directa que somos hechos para la gloria de Dios, pero lo está haciendo de forma indirecta. Entonces aquí viene mi pensamiento. Cuando nosotros estamos hechos a la imagen, cosa paralela a eso, es el estar dando gloria a Dios, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos que buscar como cristianos debería de ser renovados a la imagen y semejanza de Dios. Y la cosa que estaremos buscando al hacer eso es buscar darle la gloria a Dios, ¿sí? ¿Anotan eso? O sea, ¿para qué? Dos sentidos. ¿Qué tendría que estar buscando yo con mi vida? Buscar renovarla para que sea en esta imagen completa. ¿Y para qué lo estoy haciendo? Para poder darle la gloria a Dios de forma completa. Y entonces tenemos textos como Efesios capítulo 4, versículo 24 y Colosenses capítulo 3, versículo 10, que dice, en especial Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice que somos renovados a la imagen de nuestro Creador, ¿sí? Y Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 2 somos unas nuevas criaturas que llegaron a la vida a través de Dios. Entonces, cada uno de ¿Efesios qué, nosotros... perdón? Dime. Perdón, ¿Efesios qué? Efesios capítulo 4, versículo 24. Ok, gracias. Y un segundo, ahora sí llegué. Estás. Yo creo que voy a quedarme aquí. Ahí está. Están. Ahora sí. ¿De Colosenses cuál dijiste? Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y de hecho, si alguien puede leerlo, estaría padre. A ver. Cuando alguien lo tenga, dígalo. Ya vamos. ¿Podrías repetir la cita, por favor? Claro, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Gracias. Está. Ya lo tengo. ¿Más? ¿Sara? Así estás. Vas, Sara, léelo. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que le creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
Perfecto, sí. Sí, literalmente está diciéndonos la parte de quién nos creó y está diciendo la parte de renovados, ¿no? Literal, el versículo comienza con una parte de ya somos revestidos, pero también estamos renovándonos cada día. Otra parte que menciona algo parecido, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tenemos que ser renovados nuestras mentes para poder valorar todo lo que Dios valora como bueno, ¿sí? Entonces tiene que cambiar nuestra concepción de todo. Tenemos que ser criaturas que están hechos a la imagen de Dios, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces cuando es la caída? Si ese es nuestro propósito, ¿ok? Ese es nuestro propósito, ser renovados. Significa ahorita no lo hacemos de forma completa. Cuando estábamos nosotros en la caída, lo que sucede es que se rompe ese ser imagen y ahora es una imagen que es corrupta, pero que sí se conserva. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cuando estamos en Génesis capítulo 1, mucho de lo que ponía Génesis capítulo 1 era que ahora estábamos nosotros arriba de los animales, estábamos arriba de la creación y todo eso se sostiene, ¿sí? Si checamos, por ejemplo, Génesis 1:26 es donde pone la parte de literal es para que nosotros gobernemos arriba de la creación. Pero vemos Génesis capítulo 9, versículo 3 al 6 y nos está hablando acerca de cómo es que seguimos nosotros estando en esta creación, ¿sí? Seguimos estando arriba de los animales. ¿Génesis 9 qué? 9, versículo 3 al 6. Ah. ¿Se oye muy poco claro ahorita? Si no, para que No, me meta un cuarto. se oye bien, se oye bien. No, escucho bien. Ah, ok. Ahora nada más para checar. Pero sí, entonces continuamos estando arriba de la creación. No voy a ver varios de los textos porque son bastantes textos, pero síganme y si quieren anoten las citas y las pueden checar después. ¿Sí? Seguimos estando arriba de las bestias o de los animales. ¿Sí? Génesis capítulo 9, versículo 3 al 6, y cuando aparecía originalmente estaba en Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero recordemos, el capítulo 1 está antes de la caída, el capítulo 9 está después de la caída. Y aún, o sea, cuando es la parte entonces la parte de Noé y cómo es que se destruye la creación con el diluvio, recordemos, después del diluvio se coloca a los animales también como comida para que nosotros podamos consumirlos y entonces seguir nosotros sosteniéndonos dentro de este mundo. Estamos arriba de los animales en ese sentido, así como lo estábamos antes en el papel original que ponía Dios, ¿sí? Seguimos siendo personas que son autoconscientes y esa es otra cosa, seguimos siendo autoconscientes. Otra cosa, seguimos siendo nosotros entonces, teniendo que responder a Dios, ¿sí? Todos, absolutamente todos, tenemos que responder a Dios, aún hoy en día, ¿sí? Antes, cuando se hace la creación, respondíamos a Dios. Después de la caída, seguimos respondiendo a Dios. ¿Dónde más se ve? También se ve en la excelencia que se puede crear en el mundo, ¿sí? Les voy a dar aquí una cita. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? ¿Eso qué nos indica? Nos indica que no hay absolutamente nada que sea bueno en el mundo que no provenga de Dios, ¿sí? Y entonces, como imágenes, nosotros podemos crear cosas que son buenas y que están haciendo un bien en el mundo, pero todas esas provienen de Dios, ¿sí? La parte de la música, la tecnología, la poesía, todas esas cosas no son malas, todas esas cosas pueden ser buenas, algunas son mal utilizadas, pero son buenas. Sara, ¿tienes una pregunta? Si quieres, dala y ahorita continúo. ¿O era de la parte de la cita hace rato? No, si quieres me espero a que acabes tu idea y ya les digo Va. qué onda. Va, aquí estás. Todas esas cosas son buenas en sí mismas y pueden ser utilizadas entonces para la gloria de Dios. Por tanto, provienen de Dios. En otra forma en la que se ve esto es en la sabiduría.
La palabra sabiduría es utilizada en la Biblia para hacer referencia no solamente al hecho de conocimiento de Dios y de cómo es que eso se aplica a nuestras vidas, sino literalmente sabiduría en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse a habilidades que son utilizadas para la agricultura, que son utilizadas para el trabajo, y entonces todas estas habilidades que tiene el hombre también le pertenecen a Dios. Son un reflejo de la forma de trabajar de Dios, ¿sí? Ejemplo, Salmos capítulo 94, versículo 9, ¿sí? Si alguien lo tiene y puede leerlo, estaría bien padre. Salmo 94, versículo 9. ¿94:9, verdad? Sí, exactamente. Cuando lo tengas, Meni, dale. Sí, Pi. Dice, el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Estás. Muchas gracias, Meni. Listo. Ok, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo, Dios formó el ojo, Dios ve. Dios formó el oído, Dios escucha. Eso lo hace para hacer referencia, literalmente, si Dios creó a hombres que ven con ojos que Él creó, eso hace referencia a que también Dios ve, es una imagen. Y entonces nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestra vista, nuestro oído, todo está haciendo referencia a características que Dios mismo tiene y que Dios mantiene aún hoy en día, ¿sí? Entonces cuando vemos este tipo de cosas aplicadas, todas esas son buenas en sí mismas porque son la imagen de Dios que todavía se mantiene hoy. Aquí ya terminé mi idea de la parte de la excelencia humana. Sara, si tienes una pregunta, dale, ya estás. Bueno, no es pregunta, es más bien que quería decir que esto de hacer las cosas buenas reflejando a Dios Ajá, implica, bueno, a lo mejor parece muy obvio, pero ajá, implica conocer a Dios y cuál es su perfecta, agradable, son tres, buena, agradable y perfecta voluntad. ajá, Porque actualmente en el mundo muchas cosas se consideran subjetivamente o relativamente buenas. sí, Entonces, yo creo que ese sería el primer paso para poder entender qué es bueno delante de Dios y por qué. Justamente ayer en el estudio de Andrés veíamos que las cosas que Dios las instrucciones que Dios nos gira tienen ajá, un sustento, o sea, no es nomás porque sí, o sea, sí es porque es la voluntad de Dios, pero tienen que ver con bendiciones y promesas para nuestra vida. Y ya, ajá. era lo que les quería decir. No, sí, o sea, por completo. O sea, literalmente, de hecho voy a llegar a ese punto. Aquí todas las partes de revelación general están implicando cosas que se mantienen en nuestra esencia como creados, que son relacionadas a Dios, ¿no? Que muestran a Dios. Entonces, la habilidad en general, el hecho de que la gente pueda componer música, que pueda hacer librerías, que pueda enseñar, todas esas son cosas que son buenas en sí mismas. Ahora, eso no implica el hecho de que lo que está realizando la persona es bueno necesariamente, ¿sí? El hecho de que nosotros, ejemplo, podamos ver, es algo que es bueno en sí mismo, porque está reflejando, como dice el Salmo 94:9, a un Dios que mira, pero la misma vista se utiliza de forma muy mala, se utiliza para ver cosas que no le edifican a la persona, ¿saben? Y en ese tipo de acciones no están reflejando a Dios, pero la misma habilidad para poder mirar sí se ha mantenido y no está corrupta en cierta forma, ¿sí? Ahora, por eso es que estoy yéndome con revelación general. Entonces, el hecho de que nosotros, ahorita lo que llevo de lista, sigamos estando arriba de los animales y de la creación, el hecho de que sigamos siendo conscientes, el hecho de que sigamos entonces estando, que responder a Dios, el hecho de que tengamos excelencia humana, todas estas cosas son un reflejo de la imagen de Dios todavía hoy, ¿sí? Voy a seguir con la lista. Otras cosas que también lo son, ¿sí?
también nosotros, siendo autoconscientes, somos conscientes de la divinidad. ¿Va? Eso es otra cosa. Somos conscientes de la divinidad. Nos dice Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Conocemos que existe Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué pongo eso? Porque la parte de animales, ejemplo, no están conscientes en ese sentido de que Dios existe. O la parte de las plantas, la parte de los cielos, no están conscientes en este sentido de que Dios existe. No pueden hablar acerca de Dios, no pueden decir absolutamente nada, ¿sí? Y más que eso, no busca a Dios. Ahora, cada una de las personas que están en el mundo, lo digan o no lo digan, cada una de las personas, nosotros vemos a través de la historia, en todas las culturas, en todos los lugares, en todos los tiempos, que han creído en la existencia de algo más alto. Y entonces también tenemos ahí una imagen de la conciencia de que existe Dios, ¿sí? Sea que busquen ellos en sí mismo a Dios o no, eso es otro tema, en el sentido de literalmente pueden saber que existe y estar pensando que están buscándolo, pero rechazando muchas de las partes de quién es Dios, ¿sí? Ejemplo, cuando uno llega a la Biblia y agarra entonces textos que le gustan y no agarra a los que no le gustan, y a través de eso va formándose una imagen de Dios. Sí, está la conciencia de que Dios existe y todavía, entre comillas, lo está buscando, pero no está buscando a Dios de forma perfecta, ¿sí? Entonces ahí tenemos algo que también se ha mantenido de la imagen de Dios, el hecho de que son conscientes de la divinidad, ¿va? Les digo, esto es revelación general, no estamos hablando todavía de la forma en la que actúa el Espíritu en nosotros para poder enfocarnos verdaderamente a Dios, ¿sí? Entonces, eso se puede ver en el hecho de que hay muchísimas religiones, muchísimos tiempos buscando todos, entre comillas, acentúo mucho esto, entre comillas, buscando a Dios, ¿sí? Ahora, la parte más grande, porque todo esto que les digo ahorita es ir viendo a través de la Biblia, ¿no? Y viendo implicaciones, pero no vemos de forma directa esto. La parte más grande para la Biblia de cómo es que se revela de forma directa se encuentra, por ejemplo, en la conciencia humana. Entonces analizamos Romanos capítulo 2 y en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, nos hablan acerca de la conciencia humana y de cómo es que ésta está revelando algo de Dios. Y nos va a decir esto es las cosas de la ley, ¿no? Si alguien tiene Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, lo pueden leer, estaría bien padre. Pero si cuando lo tengan, alguien diga. Ya lo tengo. Vas, dale. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vas, muchas gracias, Meni. De hecho, Sí. manténlo ahí. Te voy a utilizar ahorita de Biblia, porque yo nada más tengo ahorita mi Kindle para leer las notas. Vale. Entonces, Sí, está bien. ahorita te utilizo, ¿va? Pero sí, miren, chequen. Ahí lo que está diciéndonos entonces es que está diciendo Pablo, está continuando el argumento que comenzó en capítulo 1 de Romanos, ¿no? Es lo que estábamos viendo la vez pasada. Romanos capítulo 1 nos dice, todos conocieron absolutamente todos a Dios y nadie lo siguió. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, nos está hablando específicamente para dar este punto acerca de los gentiles. Gentiles son todos los que los que no son judíos, y son por tanto todos los que no tienen en ese momento la revelación de Dios en la palabra. Y está diciendo, todos ellos conocieron a Dios, y nos está diciendo ahora en el capítulo 2, cómo es que los judíos que tuvieron la palabra, ellos no reaccionaron de la forma en la que debían de haber reaccionado. Y entonces en el versículo 14 y 15
regresa la imagen de los gentiles para decir cómo es que está obrando aún en ellos, en los gentiles, la ley de Dios, ¿sí? Y cómo es que eso muestra entonces la profunda cantidad de corrupción que hay en el hombre, ¿sí? En el hombre que, Romanos capítulo 2, que es judío y que tiene la ley de Dios y no la está aplicando, ¿sí? Entonces nos dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que estas personas que en el versículo 1:32, perdón, está diciendo tienen una mente reprobada, que no puede conocer a Dios, sobre las cuales está el juicio de Dios y que ellos saben que ese juicio está llevándolos a la muerte. Sobre esas personas está actuando la ley de Dios y aún esas personas tienen una conciencia que está defendiéndolos o acusándolos en sus acciones, ¿sí? ¿Ok? Chequen las implicaciones de eso. Estas personas están muertas. Estas personas están conscientes de que Dios va a juzgarlos. Estas personas están conscientes de que el juicio va a dar en muerte. Y estas personas, en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, están siguiendo la ley de Dios, ¿sí? Ahora, no se refiere a que están siguiendo toda la ley. ¿Puedes leer, Meni, otra vez cómo es que hace referencia a la ley? ¿Cómo está diciendo ahí el Sí. versículo? ¿Leo los dos o...? Solamente la parte que está antes de ley. Hay dos secciones parte de la ley. Está. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, eso, Ajá. Sí, sí. ¿Y la siguiente? hacen por naturaleza lo que es de ley, Lo estos, que es aunque de no ley. tengan ley. Perdón, Ok, nada más ok. esa parte, no esa parte. ¿Sigo? No, Ok, ahí vale, quédate, ahí quédate. Dice las vale. cosas, que son de la ley, que están en la ley, ¿no? Está diciendo, en la traducción NBLA, está diciendo algo así como, las cosas de la ley, ¿sí? Está haciendo una referencia a leyes específicas que están siendo seguidas. Les voy a dar un ejemplo. Versículo, ya no me acuerdo el versículo, pero en Éxodo 20, por ejemplo, no robarás. Eso lo están agarrando ellos y están siguiéndolo. Esa es una de las cosas de la ley que ellos están siguiendo, absolutamente casi todos los gentiles, ¿no? Están siguiendo la parte de no robar. Cuando vemos eso, esta ley específica que está siendo seguida, nos está haciendo referencia a cómo es que ellos hacen las cosas de la ley, pero no hacen la ley, ¿sí? Ok, voy a reexplicar esto. Las cosas de la ley implica leyes específicas que ellos están siguiendo. No matarás, no robarás. La mayor parte de los gobiernos ponen que no matarás y que no robarás, pero no ponen que no harás esto para dar gloria a Dios, ¿sí? Entonces, se cumplen las cosas de la ley, pero no se cumple la ley, ¿sí? Estoy diciendo esto claro para que vean el hecho de que estos versículos no están haciendo referencia a que hay ciertas personas que cumplen toda la ley y que por tanto son salvos, porque ese no es el propósito de este versículo. Dentro de la Biblia, absolutamente todos, independiente de quiénes sean, capítulo 3, versículo 20, todos, absolutamente todos, no pueden ser salvos por la ley, ¿sí? Todos son malos, todos están yendo en contra de Dios, ¿sí? Y todo el pecado es condenado por Dios, ¿sí? Entonces no se está refiriendo a eso. Otra cosa que no está haciendo referencia a esto, estoy con los negativos, no está haciendo referencia al trabajo del Espíritu que está actuando en estas personas, porque nos dice aquí, está hablando acerca de la ley escrita en sus corazones, pero no está escrita por el Espíritu, como en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Aquí nos está diciendo, está escrita en sus corazones, pero es nos dice el texto, por la naturaleza, ¿sí? Por naturaleza, ¿sí? Si repite el versículo Meni, va a decir la parte, por naturaleza, hacen por naturaleza
las cosas de la ley, algo así, Meni. Sí, Pi. Dice, porque cuando los gentiles que no Gracias. tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley. Ya estás, muchísimas gracias, Meni. Por naturaleza lo que es de ley, ¿sí? No está diciendo es por el Espíritu que lo están haciendo, sino está hablándonos acerca de algo que está sucediendo en absolutamente todos los hombres, aún estando muertos, que es por naturaleza. La forma en la que utiliza Pablo esta parte de por naturaleza nos hace referencia al hombre que no es creyente, al hombre que está caído, al hombre que está yendo por una naturaleza caída, en comparación con el hombre que está yendo por el Espíritu, guiado por el Espíritu, ¿sí? Entonces tiene que ser distinguido esto. Entonces, ¿cómo lo podríamos poner de forma resumida? Les voy a dar aquí una definición. La parte de cómo es que actúa el espíritu regenerado sería que es un espíritu que se goza en hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, la parte que actúa por la naturaleza es también un regalo de Dios, pero es un regalo de Dios dada a la creación, a todos los hombres, aparte de la palabra de Dios, en lo cual ellos se limitan de romper la ley en ciertas formas, ¿sí? Se limitan de romper la ley en ciertas formas sin la palabra de Dios para, y esto nos lo revela Gálatas capítulo 3, para poder básicamente disminuir su ira a Dios. Cuando Dios provee leyes en los gobiernos, cuando provee leyes en el corazón de las personas, está limitándolos de actuar mal, está limitándolos de seguir aumentando el mal que está en la tierra, ¿sí? Ahora el hombre siempre va a querer hacer mal, y entonces el hombre va quitando cada vez leyes, y va quitando leyes y leyes, y va quitándolas de su corazón, y entonces la conciencia se empieza a corromper. Pero Dios está intentando limitar eso en las personas, ¿sí? Por eso es que va avanzando cada vez más la corrupción y van actuando cada vez más cosas peores y cambios en las leyes generales, en todos lo que colocamos ahorita como derechos de los hombres o así, ¿va? Entonces es algo muy triste, la verdad. Pero entonces la cosa básica que diferencia a estas dos por el espíritu y por la naturaleza es el hecho de que por el espíritu es con la palabra y el espíritu que se goza en la voluntad de Dios. Y por naturaleza es un regalo que está deteniéndonos de pecar todavía más, ¿sí? Entonces absolutamente todos tienen un sentido universal de correcto y falso, y malo, correcto y malo dentro de su naturaleza. Y es un regalo que está dado por Dios, una ley que está escrita en sus corazones, ¿va? Nos decía el filósofo Cícero, literalmente decía, la ley es la razón más alta implantada en la naturaleza, que ordena las cosas como tienen que ser hechas y prohíbe de lo opuesto. Hemos nacido para hacer justicia. Y ahora chequen esta parte, porque este filósofo no era cristiano, pero dice, hemos nacido para hacer justicia y eso ha sido establecido no por opinión, sino por la naturaleza. Pablo utilizaba aún a ciertos filósofos que no pertenecían a la Biblia para poder destacar sus puntos. Un capítulo que muestra eso se encuentra en Hechos 17, cuando está hablando a las personas de Atenas y le está diciendo, aún sus filósofos se dieron cuenta de esto. Ahorita estoy diciendo yo algo similar. Aún un filósofo que no era cristiano se da cuenta del hecho de que nosotros estamos hechos para hacer justicia y que eso no es una opinión, sino que eso es algo que se ve en la naturaleza, se ve en la forma en la que actúan gobiernos, porque son establecidos por Dios los gobiernos para juzgar a los malos. Se ve en cada una de las personas que están haciendo cosas buenas, aun si no lo están haciendo para darle gloria a Dios. Están cumpliendo entonces cosas de la ley, pero no la ley en sí, ¿va? Entonces veamos qué implicaciones tiene esto para cada uno de nosotros, ¿sí?
Le decía, la primera parte es ver el hecho de que, si quieres, Sara, dale, y ahorita continúo. Ahorita acabé una idea, entonces dale, habla. ¿Sara? Perdón, ya es la última vez que te interrumpo. No, no te preocupes, dale, dale. Oye, en esta parte que tú hablas que se cumple de alguna forma algo relativo a la ley, pero no la ley en sí misma, ¿a qué ley nos estamos refiriendo? ¿Es los 10 mandamientos o a qué te refieres con esto? Ya, sí, varias cosas están contenidas en los 10 mandamientos. Yo me refiero en general a la parte de la ley de Dios, qué es lo que para Dios es bueno en la forma de actuar que nosotros hacemos. Entonces, un ejemplo perfecto son los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no envidiarás, ¿qué otros están? Honrarás a tu padre y a tu madre, pero si notas, aquí ya me salté yo a la parte de hombres con hombres. No dije los primeros mandamientos que están haciendo referencia a la parte de Dios, ¿no? Porque esa parte no está. Por eso es que les digo, no, por eso es que no llamé literalmente 10 mandamientos, sino literal nada más como a la ley que está escrita en nuestros corazones. Pero sí, porque hay otras cosas, ¿no? Que no están dentro de los 10 mandamientos, pero por ejemplo, respetar a las demás personas, el hecho de que existan derechos para nosotros, todo ese tipo de cosas, en cierta forma, forman parte de la visión bíblica, ¿no? Y literalmente por eso tenemos muchas también películas que hacen referencia a este tipo de cosas y que intentan hacer estos mensajes que son buenos, pero que carecen de la base específica para poder cumplir la ley, ¿no? ¿Se acuerdan de la forma en la que hablaba Jesucristo? Jesucristo decía, el primer mandamiento en el cual se resumen todos es amarás a Dios y a tus hermanos y a todas las demás personas. Y en Amarás a tu esto se cumple prójimo toda la como ley. a ti mismo, ¿no? Exactamente, Jazz. Pero sí, porque esas son las partes que forman el fundamento de todos los demás mandamientos, ¿no? Pero por eso es que es muy importante ver cómo es que viene en el texto de Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, ¿va? Entonces vamos a dejarle ahí y seguimos con la... Una Dale. pregunta antes de que sigas. Vas, dime. Diste una cita que no es, nada más escuché que dijiste capítulo 17, pero es que recibí una llamada y ya no escuché lo demás. Ya, no dije el versículo específico, pero cheque el capítulo 17, la pero forma en la que argumenta Pablo. ¿Cuál? ¿De qué libro? De Hechos. Hechos 17. Ok. Ajá, capítulo 17. No importa el versículo, nada más quería saber cuál era, si era Hechos o cuál. Va, sí. Vale, es el discurso de Pablo en Hechos 17. Ok. Va. Entonces, la conciencia se comporta como un testimonio. Aquí va la siguiente parte de este punto. Se comporta como un testigo. Un testigo es alguien que está dentro de una corte de ley, ¿sí? Y entonces cuando tú llamas un testigo, el testigo tiene que testificar. Y entonces nos dice el versículo 15, la forma en la que ese testigo actúa, dice, acusándolos o defendiéndolos, ¿sí? Entonces, chequen esta parte. Este testigo de la conciencia es un testigo que está actuando de forma imparcial, ¿sí? Entonces le está diciendo si ofendieron o si complacieron a Dios a través de esto, ¿sí? Acusándolos o defendiéndolos, y luego continúa el versículo, en el día en que Dios juzgará, ¿no? Entonces está haciendo referencia a la parte de acusar o defender, si es que están complaciendo u ofendiendo a Dios. Entonces es un testigo que está en una corte de ley, que está actuando, y por eso se convierte en algo muy importante para cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, para cada uno de nosotros que tengamos una buena conciencia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 7, tenemos que tener amor, una fe sincera y una buena conciencia. Nos dicen otros versículos, Pablo literalmente estaba actuando con una buena conciencia. Nos dice también en Hechos, cuando se está defendiendo a sí mismo y está
en Hechos 23. Se está defendiendo a sí mismo y entonces está actuando y diciendo que él no ha ofendido a Dios, ¿sí? Tiene una buena conciencia. Nos dice también en el capítulo 24, versículo 16 de Hechos. Si alguien lo tiene, si puede leerlo, estaría bien padre. Hechos 24, 16. ¿Va? Cuando lo tengan está, denle. Yo, amigo. 16, Vas. ¿verdad? Ajá, versículo 16 de Hechos. En 24. todo esto, procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Vas, muchísimas gracias. Nada más chequen esa forma en la que está hablando Pablo. Pablo está diciendo, yo procuro conservar limpia mi conciencia, ¿sí? Esa conciencia sigue estando en cada uno de nosotros y tiene que estar limpia, ¿sí? Tenemos que buscar nosotros estar actuando de forma correcta en relación a esto, porque la conciencia tiene que estar bien y es crucial para que nos acerquemos en alabanza a Dios, ¿sí? Les voy a dar otro pasaje más. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Voy a ver si lo puedo leer yo. Espera. Aquí está. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura, ¿sí? Acerquémonos, dice uno, con corazón sincero, 2, con certidumbre de fe, 3, teniendo un corazón purificado de la mala conciencia, ¿sí? Ya no podemos actuar nosotros, cristianos, con una conciencia que está insegura, sino tiene que ser una conciencia que objetivamente está diciendo que estamos complaciendo a Dios, ¿sí? ¿Va? Ahora, lo que sucede entonces, y la reacción que nosotros vemos entonces, es que muchos millones de personas ahorita tienen una mala conciencia, ¿sí? Esta parte de acusándolos y defendiéndolos, finalmente actúa para tirarlos. Desafortunadamente sí, porque aparte de la intervención divina, aparte de una sabiduría que es divina, que es de arriba, como dice Santiago capítulo 3, versículo 15, sabiduría que proviene de lo alto, toda la sabiduría se ha convertido en una sabiduría humana, una sabiduría que es malvada, ¿sí? Santiago capítulo 3, versículo 15, una sabiduría que no es pura, que no es, que no es divina, ¿sí? Y entonces ellos, y aquí estoy haciendo referencia a todos los que son gentiles, que son no creyentes, están bajo el juicio de Dios, ¿sí? Conociendo que las cosas, esto es Romanos capítulo 1, versículo 32, conociendo que las cosas que hacen son dignas de muerte, pero no solamente las hacen, sino que se complacen en los que las practican, se complacen en que otras personas también estén cometiendo estos malos actuares, ¿sí? Entonces es algo urgente, amigos. Literalmente es algo extremadamente urgente, ¿sí? Eso es Romanos capítulo 1, versículo 32, ¿sí? Otros versículos que nos hablan de esto. Tito capítulo 1, versículo 15. La conciencia ha sido ensuciada, degradada. No me acuerdo bien ahorita la palabra que ocupa. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Teniendo la conciencia cauterizada, perdón. Eso es como si fuese calentada con hierro, de modo que ya no está sensible, que ya no puede ser utilizada y ha perdido su sensibilidad, la conciencia, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7, una conciencia que acusa a otras personas, que tienen libertad, pero aún así las acusa, ¿sí? Y entonces vemos que literalmente aún este regalo de Dios está siendo degradado, ¿va? Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Nos hace pensar en la eficacia que tiene esta revelación general, ¿va? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuál es el punto de esta revelación general? Si vemos a cada uno de nosotros que literalmente
hay naciones enteras que tienen esta conciencia, que tienen estas leyes, pero están yendo en contra de Dios. ¿Cuál es el punto? Si literalmente aún la nación de Israel, que no solamente tiene la conciencia, y que no solamente tenía la conciencia, perdón, sino que tenía también la palabra de Dios, y aún así esa nación entregó al mismo Hijo de Dios, ¿sí? Aún así estas personas no conocieron a Dios en su corazón. ¿Qué nos dice? Les voy a dar otros versículos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Antes del diluvio, literalmente estamos hablando de un estado de degradación que no era tan grande como el de hoy. Antes del diluvio, todavía vivían cientos de años, todavía estaba toda la creación increíble y se veía hermosa. Y aún así ellos se corrompieron al máximo, y aún así ellos, dijo Dios, el corazón del hombre piensa mal continuamente. Génesis capítulo 7, versículo 21 y 24 nos dice literalmente, Dios destruye esta generación y literalmente lo hace exceptuando solamente a 8 personas que estaban a bordo del arca, cuando tenían toda la revelación general que hemos estado hablando, los cielos, sus conciencias, todo estaba ahí, pero aún así cayeron terriblemente. ¿Va? Nos dice entonces que el punto de esta revelación no es no es lograr que estas personas regresen a Dios de esa forma, ¿sí? Sino que literalmente se convierte en un medio de conocer ciertas verdades, ¿va? Entonces vamos a ver los efectos aquí, en una serie de verdades. Nos dice estas verdades. 1, nos dice que Dios existe y que Dios creó todas las cosas. Es algo que es visto de forma clara. Dios existe y Dios creó todas las cosas, ¿sí? Y ahí tenemos, conocieron a Dios, Romanos capítulo 1, versículo 20, ¿sí? Porque Dios se los manifestó. Entonces, 2, conocemos que el ateísmo es necedad, ¿sí? Que diga Salmo 14, versículo 1, el necio dice en su corazón, Dios no existe, ¿sí? El ateísmo es, ¿qué dije ahorita? Es Necedad. necedad, sí. Ay, qué bueno que me dijiste, porque iba a decir otra cosa. Pero ¿Cuál fue el versículo que dijiste de Salmos? Salmos 14, versículo 1. Vale, gracias. Vas. Después de Romanos 1:20 fue Salmos 14:1. Romanos 1:20 es el primer punto, Dios existe, Ajá. y todos lo saben, ¿va? Y Él creó todas las cosas. Y la segunda cita. El segundo es Salmos 14, versículo 1, exactamente. Mm. El ateísmo es necedad. Necedad implica no que estamos diciendo que tiene una falsa inteligencia nadie, al contrario. Estamos diciendo que absolutamente todos tienen ese conocimiento, pero que se rehúsan a decir que lo tienen, ¿sí? Se rehúsan por orgullo y también por necedad, ¿sí? Entonces, es una falla de glorificar a Dios como Dios. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, no glorificaron a Dios como Dios, sino que se envanecieron sus corazones y se entenebrecieron y empezaron a darle entonces la gloria a otras cosas. ¿Va? Porque no vieron a Dios como Dios. ¿Sí? Punto 3. Otra verdad que incluye esto es que Dios es único en su naturaleza como Dios, ¿sí? Dios es único en su naturaleza y me voy a cortar, rayos. Espérenme.
¿Se fue? Parece que, a ver, déjenme checo. Mejor. ¿Qué creen que sí se fue? Yo creo que le está fallando su señal. Creo que sí, démosle 5 minutos a ver si regresa y ya, si no le marco o algo. Va. Déjenme, le pongo aquí que se le fue. Permítanme tantito. Ya regresó, está entrando. Hola, Jason. disculpa, me quedé sin pila. Pero bueno, ahí continúo. A ver, vas. Ahí va, ¿en qué me quedé? Estaba Sí, diciendo la continúa. tercera verdad. ¿Va? ¿Está cool? Sí. Tercera verdad. Dios es único en su naturaleza como Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí Romanos capítulo 1? No solamente está revelando la existencia de Dios, sino está revelando algo acerca de Dios, ¿sí? Lo que revela es su eterno poder y deidad. Eso nos está hablando acerca de algo que es único. Literalmente nos está diciendo que Él es eterno y es todopoderoso. Nos está haciendo referencia a un conocimiento de Dios, literal. Si no es completamente quién es Dios, todo lo que es de Dios, pero nos está haciendo referencia a un punto específico. Y ahí les pondría de imagen ahorita la forma en la que ustedes conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios, conocen al verdadero Dios, conocen que es alguien que es único en su naturaleza. Sin embargo, no conocen a Dios en su plenitud y no lo van a conocer en su plenitud. Aun cuando estemos en la eternidad, van a seguir conociéndolo. Aun cuando lo conozcan 1000 veces mejor de lo que lo conocen ahorita, va a seguir habiendo todavía más espacio para poder conocer a este Dios que es eterno, ¿sí? Entonces se ve a Dios como Dios, pero solamente aun cuando no conocemos todo de Dios, ¿sí? Entonces vemos que estas personas, que diga que absolutamente todas las personas conocen que Dios es único en su naturaleza. 4. Entonces conocemos también que la idolatría es necedad y es escasa de sentido, ¿sí? Conocemos que la idolatría no tiene ningún sentido. Y aún así la hacemos todos y todos los cuando no éramos creyentes, absolutamente todo lo estábamos realizando, ¿eh? Quiero que eso quede también claro para que no pensemos más de nosotros mismos. Cada uno de nosotros se volteó de la gloria del Dios incorruptible, Romanos capítulo 1, versículo 23, para adorar a hombres corruptibles, ¿sí? Para adorar trabajos, para adorar sueños, para adorar absolutamente todo, ¿sí? Entonces, vemos nosotros una necedad increíble en todos los hombres, ¿sí? Siguiente verdad. Verdad número 5. Vemos que Dios entonces también, ¿cómo era la palabra? Quiere, mantiene al hombre sostenido a su ley moral, ¿ok? Responsable de su ley moral. Vemos que Dios sigue testificando en las conciencias, en los corazones de las personas, y por tanto las personas siguen obrando mal cuando están obrándolo, ¿sí? No se vuelve algo injusto el hecho de que ellos también tengan que recibir algo malo, de que todos tengamos que recibir algo malo, porque literalmente todos estamos actuando mal. La definición misma de actuar mal es estando conscientes, ¿sí? 6. Vemos que todos somos pecadores debajo de Dios, debajo de la ira de Dios, y no tenemos excusa. El punto específico de Pablo en este versículo, Romanos 1, 18 al 20, es la conclusión de, por tanto, son inexcusables, ¿sí? Nadie tiene una excusa.
todos están situados abajo de la ira de Dios. ¿Va? Esos son todos los conocimientos que nos está entregando ahí entonces estos versículos. Ahora, ¿cómo nos dejan esos versículos entonces a nosotros? Nosotros que ya somos cristianos. O si no lo es alguien aquí, está el número 6. Somos pecadores debajo de la ira de Dios, debajo de la ira de Dios y sin excusa, ¿sí? Sin excusa. Literalmente el versículo 32 dice, ellos están conscientes de que son dignos de muerte y no solamente hacen las cosas, sino que se complacen en los que las practican, ¿sí? Ahora, nosotros cristianos, ¿qué nos deja pensando eso? ¿O qué es lo que tiene que reaccionar en nosotros? Porque estas verdades que les acabo de decir son verdades que tienen absolutamente todas las personas, independiente de quién seas, si eres cristiano o no eres cristiano. Pero ahora nosotros cristianos específicamente, ¿qué nos deja entonces conociendo esto? Si ya podemos recibir estas verdades como no solamente verdaderas, sino como buenas, Romanos capítulo 12, versículo 2, estar viendo la voluntad de Dios como buena, agradable, perfecta, como decía ahorita esta Sara. Entonces, ¿qué nos deja pensando nosotros? Nos tiene que poner a responder algo. Nos tiene que darnos cuenta el hecho de la voluntad de Dios y la forma en la que está yendo en contra de Dios, perdón, la voluntad del hombre y la forma que está yendo en contra de Dios, ¿sí? La forma necia en la que actúa, la forma en la que cada uno de nosotros quiere ir aún en contra de la evidencia, aún en contra, a través de todas las formas que puede, a través de politeísmo, que está buscando formar a dioses a la imagen de hombres. Nos tiene que dar cuenta de la forma en la que actúan los panteístas, que están buscando hacer divino absolutamente todo lo que se encuentra en el mundo, ¿sí? Panteístas que dicen que literalmente todos somos Dios. Filósofos que están diciendo que nunca podemos acercarnos a Dios, ¿sí? Porque hay una distancia que va a estar siempre entre Dios y la creación, ¿sí? Nos hace ver la parte atea y cómo es que ellos están literalmente, neciamente diciendo, no necesito a Dios en mi vida. Y nos tiene que dar entonces una esperanza, ¿sí? Porque la Biblia dice esto de absolutamente todos los hombres, que todos son idólatras por naturaleza, pero que Dios quiere corregir esto y que quiere hacer a los hombres sabios para la salvación a través de sus escrituras, ¿sí? Entonces nos tienen que dejar a nosotros literalmente predicándole a todas las personas que encontremos y en todo lugar y no detenernos porque esta es la tarea más grande. Nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación para poder nosotros estar hablando como Dios y diciéndoles a las personas, volteen, quiero que vean claramente a mi Dios, ¿sí? Es una de las cosas. La otra cosa que nos deja haciendo esto, teniendo que predicar, nos da un uso misionero. Un uso misionero. La revelación general de Dios implica que absolutamente todos conocen a Dios y por tanto implica que también todos están conscientes de un conocimiento, ¿sí? Y entonces cuando les digo un uso misionero, es que literalmente las personas con las que hablen, sea donde estén, ellos tienen un conocimiento que les es testigo de Dios en sus conciencias, en el mundo, en sus corazones, que ha dicho que Dios existe, aun si lo reprimen, y entonces nos ayuda a tener un puente para poder dialogar con las personas, a tener un puente con el cual les podemos hablar, ¿sí? Y con el cual podemos acercarnos y con el cual muy probablemente se acercaron cuando les hablaron primeramente a ustedes acerca de Dios, ¿sí? Este es el segundo uso. Y el tercer uso que tiene esta revelación general, ¿sí? El primer uso es una tarea, el segundo uso es un medio, y el tercer uso es increíble, a mí me encanta, es el hecho de que tenemos un uso doxológico. Ay, no debí de haber utilizado esa palabra, pero es un uso de alabanza. Doxología significa alabanza.
doxología es lo que surge cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces la verdad de Dios, es que siempre caes en alabanza. Si notan la Biblia, cuando Pablo está argumentando, cuando Pablo está hablando acerca de verdades eternas, de repente Pablo salta y empieza a decir, único y sabio es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Todo lo que él conoce es inescrutable. Un ejemplo, Romanos 11, los últimos versículos. Y empieza entonces a adorar a Dios y empieza a decir esto, él de forma natural. Ahora, ¿qué me refiero entonces con eso para nosotros? Nosotros tenemos una tarea, tenemos un medio, pero también este conocimiento nos ayuda a nosotros. No solamente nos ayuda a predicar a los demás, sino que nos ayuda a nosotros a alabar, ¿sí? Nos ayuda a ver afuera las actividades que realiza Dios al sostener el cielo, al sostener platas, al sostener aún gobiernos, librerías y escuelas y todas estas cosas que también tienen un sentido de bondad y nos ayuda a ver que Dios es el único bueno que está actuando en todo momento, en todo lugar, de forma misericordiosa, ¿sí? Y entonces nosotros podemos decir con Pablo de la grandeza de Dios, ¿sí? ¿Va? Voy a repetir esas tres cosas y ya oramos, ¿va? Una cosa nos deja una tarea que es predicar, ¿sí? Porque nos pone ese peso enorme de absolutamente todos son necios e idólatras y también nosotros lo éramos, pero Dios nos recuperó a través de la predicación de su palabra. 2, nos deja un medio para poder hablar, un puente para que podamos comunicarnos con esas personas, con personas no creyentes, porque absolutamente todos conocen a Dios porque Dios se los manifestó. Dios nos da esa garantía, no nos las da nuestro razonamiento, sino que dice Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, Dios se las manifestó, ¿sí? Y 3, nos deja también adorando porque tenemos este conocimiento, pero ya somos creyentes, tenemos el conocimiento de que Dios se revela en todo momento. Y cuando Dios se revela, nosotros alabamos, ¿sí? Esa es la respuesta de todos los cristianos. Porque cuando conocemos a Dios, nosotros decimos gloria a Dios, ¿va? Y con ese pensamiento, Meni, ¿nos puedes ayudar a orar, por favor? Sí, Muchas gracias, Meni. sí, sí. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este conocimiento que ahora tenemos de ti, Padre, porque alguna vez alguien nos habló y quizás en ese momento no quisimos escuchar, Señor, pero sabemos que tú eres misericordioso, Padre, y pues llegaste a nuestras vidas y te lo agradecemos, Padre. Gracias por esta revelación, Señor. Gracias porque tú pues te revelas hasta en nosotros que, pues como dice tu palabra, que somos nosotros para que nos visites, Señor, para que tengas misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de todas estas personas que se pudieron conectar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar en un buen lugar donde podemos aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a predicar tu evangelio, Señor, a predicar de tu Hijo, para que muchas más personas vengan a tus pies y te adoren y nosotros también podamos conocerte más para adorarte cada vez más, Señor. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meni. Pero van, amigos, ¿cómo ven? ¿Qué cuentan? ¿Tienen algún comentario o pregunta? Yo puse uno en el chat hace ratito. A ver. Bueno, una disculpa, hay unas personas aquí y al parecer también dicen groserías. Entonces, por si acaso. Andas en una fiesta, Jase, no nos engañes. Pero sí. Les muestro aquí, esperen. Les muestro aquí donde estoy. Es
Bueno, estoy en la casa de mi abuela, pero sí, aquí, esta es la casa. Mm. Pero sí, de Salina Cruz de Oaxaca. Y del otro lado hay una casa vecina y aquí están jugando unos vecinos fútbol. No se ¿Eres ven, de, pero eres de Salina Cruz? no, mi abuela es de Salina Cruz, mi mamá es de Salina Cruz. Mi mamá se movió de hecho, Dodi, si puedes ya dejar de grabar, estaría padre también.